Se cuenta de dos aficionados a las actividades al aire libre que contrataron una avioneta para que los llevara a un largo remoto en su viaje de pesca anual. Después de una buena pesca, el piloto regresó para recogerlos. Les informó que su pequeño avión no iba a poder soportar el peso de ellos, el del equipo y lo que habían pescado, por lo que tendría que hacer 2 viajes. Los hombres no querían pagar otro viaje, así que, después de prometerle que empaquetarían bien todo y de ofrecerle una pequeña propina, el piloto aceptó de mala gana intentar el vuelo. Los pescadores sonrieron con complicidad mientras el piloto forzaba el aparato para que levantara vuelo. Sin embargo, unos segundos más tarde, el motor falló y el avión cayó en una zona pantanosa al final del lago. La avioneta había fallado al levantar vuelo en medio de un fenómeno muy conocido llamado efecto suelo, el cual se crea cuando el aire comprimido forma un colchón de aire entre las alas del avión y la superficie de la tierra al estar muy cerca. En este caso, al subir lentamente para salir del efecto suelo, la avioneta tenía que volar por su propio impulso y fuerza, lo cual simplemente no pudo hacer. Felizmente, ninguno se lastimó seriamente, y después de recobrarse, uno de los pescadores le preguntó al otro, ¿qué pasó? A lo cual su compañero respondió, caímos al levantar vuelo, más o menos a 100 metros de donde caímos el año pasado. Al igual que estos 2 pescadores, a veces creemos que tiene que haber una manera más fácil, un atajo o modificación a los mandamientos del Señor que se ajuste a nuestras propias circunstancias. Tales ideas no nos permiten reconocer que la obediencia estricta a las leyes de Dios trae sus bendiciones, y el dejar de obedecerlas nos conduce a consecuencias funestas. Cuando recibió su nombramiento como presidente de la iglesia, Harold B. Lee dijo, la seguridad de la iglesia descansa en que los miembros guarden los mandamientos. Si guardan los mandamientos, recibirán bendiciones. Cuando optamos por desobedecer un mandamiento, generalmente es porque, 1, nos hemos convencido de que no se aplica a nosotros. 2, no creemos que sea importante. O 3, estamos seguros de que es muy difícil obedecerlo. 1. En los últimos años del reinado del rey Salomón, un profeta le dijo, arrancaré el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Poco después, el profeta Ahías reconoció a ese siervo como Jeroboam, un hombre laborioso a quien Salomón había encomendado toda la carga de la casa de José. Los deberes de Jeroboam lo llevaron a viajar desde las montañas de Efraín, donde vivía, hasta la capital de Jerusalén. En uno de esos viajes, el profeta se encontró con él en el camino y le dijo, a ti te daré 10 tribus. También le instruyó, si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, estaré contigo y te entregaré a Israel. Cuando Salomón se enteró de la profecía de Ahías, tuvo miedo de Jeroboam y lo forzó a exiliarse en Egipto. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam regresó de su exilio a la parte norte de Israel y comenzó a dirigir a las 10 tribus del norte. No obstante, el plan de Jeroboam para gobernar el reino contenía una mezcla de lo bueno y de lo malo. Estableció la capital de la nación en Siquem, una ciudad de gran significado religioso para su pueblo, pero lamentablemente introdujo rituales satánicos en sus servicios religiosos. Jeroboam se convenció de que algunos de los mandamientos de Dios no se aplicaban a él, y como resultado de sus acciones, todos sus descendientes fueron asesinados. Y por las prácticas paganas que él introdujo en las ordenanzas sagradas, las 10 tribus de Israel fueron finalmente arrancadas de su heredad. Lo mismo que el efecto suelo de consecuencias desastrosas de tratar de levantar vuelo con más peso de lo que las alas de un avión pueden soportar, nuestro cumplimiento parcial o selectivo de las leyes de Dios nos impedirá recibir la plenitud de las bendiciones de la obediencia. 2. Varias décadas después, Naamán, un héroe de guerra sirio, un hombre valeroso en extremo, viajó desde su país natal a Judá y fue a hablar con el rey Joram para que lo sanara de la lepra.
Naamán fue enviado entonces al profeta Eliseo, quien le envió un mensajero diciendo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio». A pesar de la promesa profética de que se curaría, Naamán se ofendió porque Eliseo no lo recibió en persona y se sintió aún más insultado con la instrucción del profeta de que se lavara 7 veces en el pequeño y fangoso río Jordán. Su orgullo exigía algo más notable y ostentoso, algo que estuviera de acuerdo con su fama y su posición en la comunidad y en la nación. Afortunadamente para él, uno de sus siervos lo convenció de que si obedecía, sin importar lo que el profeta le había pedido que hiciera, podría recibir las bendiciones del Señor. Naamán se lavó en el río Jordán como se le había mandado y como resultado de su obediencia, él sanó de la lepra. La obediencia a los mandamientos del Señor, a pesar de lo importante o triviales que los consideremos, traerá sin duda sus bendiciones prometidas. 3. Siguiendo el mandato del Señor, el profeta Lehi condujo a su familia al desierto. Durante las primeras semanas de la travesía, Lehi enseñó a sus hijos mayores, Lamán y Lemuel, a permanecer firmes, constantes e inmutables en guardar los mandamientos del Señor. Sin embargo, cuando recibieron el mandato profético de volver a Jerusalén a recobrar las planchas de bronce que contenían los anales de los judíos, los 2 hijos mayores se rebelaron diciendo: «Es algo difícil». A pesar de las murmuraciones de sus hermanos mayores, la fe de Nefi y su obediencia a los mandamientos del Señor permitió que se obtuvieran esas planchas de bronce. Se edificó una nación, se preservó un idioma y se enseñó el Evangelio de Jesucristo a varias generaciones. A veces racionalizamos que el Señor comprenderá nuestra desobediencia porque nuestras circunstancias especiales hacen que sea difícil, vergonzoso o incluso doloroso que nos adhiramos a sus leyes. Sin embargo, la obediencia fiel, sin tener en cuenta cuán grande parezca la tarea, proporcionará la guía, la asistencia y la paz del Señor. El profeta José Smith imploró 2 veces al Señor preguntándole si su prominente amigo Martin Harris podía llevarse las primeras 116 páginas manuscritas del material traducido del libro de ley desde Harmony, Pensilvania, a Palmira. Y en cada ocasión el Señor le aconsejó a José que no confiara el manuscrito al señor Harris. Martín procuraba utilizar el manuscrito traducido como evidencia para evitar que sus amigos hicieran correr rumores sobre su amistad con José Smith. La tercera vez que José lo suplicó, el Señor le concedió lo que pedía. Martín perdió el manuscrito y como consecuencia se le quitaron al profeta José Smith las planchas por un tiempo largo. Esa penosa lección lo llevó a decir: «Me puse esta regla. Cuando el Señor lo manda, hazlo». Esa debe ser también nuestra regla. La respuesta del Señor cuando obedecemos sus mandamientos es segura. Él nos ha prometido esto: «Y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna». Además nos ha dicho: «Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin». La obediencia a los mandamientos del Señor nos da confianza en el camino que hemos elegido, su guía y dirección en nuestro continuo esfuerzo, y nos ofrece el potencial de llegar a ser como nuestro Salvador Jesucristo y de regresar a la presencia de nuestro Padre. Ruego que cada día nos esforcemos por ser más obedientes a las leyes, a las ordenanzas y a los mandamientos del Evangelio de Jesucristo para que Él nos bendiga más plenamente. Testifico que la obediencia a los mandamientos de Dios nos trae las bendiciones del cielo, que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo viven, que el libro de Mormón es la palabra de Dios y que el presidente Thomas S. Monson es el profeta del Señor para nuestros días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.